hace poco, a mí me gusta mucho Fox, a pesar de que dicen que es muy radical de la derecha, ¿no? Hay expositores muy buenos. Fox, la Y zorra. decía, entrevistaron... El Sí, presidente zorra. de México, pensé, cuando dice Fox... Sí. Que una señora que estaban interrogando en materia política y dijo una verdad de apliego, pero que yo me quedé de verdad que es cierto. Dice, este país está llegando a los 400 millones de Estados habitantes. Unidos, hablamos. Estados Unidos, sí. 400 millones de habitantes. Y se les ocurre poner a este par de candidatos, dice que no compone ninguno de los dos. Claro, dice, yo posiblemente pensé en abstenerme, pero con tal de evitar que como se dijo, incapaz o ignorante o no sé qué asuma la presidencia, pues voy a votar por esa señora que tampoco me gusta. Pero es curioso, ¿verdad? Cómo un país, es decir, se mueve, las masas ignorantes están imponiendo posiciones políticas de importancia, y es la presidencia de la República. Es decir, yo la verdad estoy asustado, para serte franco, porque tengo la impresión personal de que el señor Fox va a ganar, ¿verdad? ¿El señor? Fox, no hombre, el Trump, el señor Trump, así Fox es mexicano, y va a ser una tragedia mundial, ¿verdad? Porque... Pero, yo espero que tu vibra ande sea mal. negativa. No, creo que a pesar de todo no va a ganar, ¿verdad? Ojalá. En eso, sí. La verdad es que uno puede ser, vamos a ver, uno puede ser muy pesimista, pero no tanto. No, ¿qué opinas? Pero De que lo mejor es observar el proceso de los Estados Unidos así, Faltan 8 días, tapándose la nariz. así Pero, como los monitos. A ver qué va a cruzando pasar los ahí. dedos, porque Todo huele Sí. mal. lo que pasa, hay una pregunta que se han hecho algunos columnistas, comentaristas, que es, ¿qué va a pasar después de las elecciones? No importa quién gane. ¿Cuál es el sentido de esa pregunta? Bueno, en el proceso que está teniendo lugar ahora en Estados Unidos, se han dado las condiciones para que salgan a flote, para que se estimulen incluso algunas expresiones realmente Grotesco. graves, ¿sí? Porque si fueran grotescas, que se vistan de Halloween, no Sí, importa, bueno. pero que son amenazadoras. Sí. Y claro, y nosotros como que no le ponemos atención más que a la superficie de ese pleito electoral, pero están ocurriendo cosas importantes en Estados Unidos, como es la rebelión de las tribus indígenas contra el trazado de un oleoducto y cosas de ese tipo, donde hay... También aquí en Costa Rica, a propósito de la represa del sur. Exacto. Sí. Pero en Estados Unidos ha habido enfrentamientos serios entre la policía y los indígenas. Y ahí hay una observación que hacer que está sobre el tapete per se. La policía en Estados Unidos le ha dado vuelta a la segunda enmienda en el sentido de que ahora efectivamente no se llama el ejército para reprimir, pero se ha militarizado la policía de tal manera que es casi igual. Es decir, en los tiempos en que en países de América Latina había lo que llamaban constabularias, fuerzas constabularias o ¿cómo se llaman? Guardias nacionales, ¿cuál es la diferencia? Y eso es terrible, porque están cometiendo actos verdaderamente violatorios de todo principio de equidad y los derechos humanos están siendo violados de manera sistemática. Y entonces uno se pregunta, pasan las elecciones, gane quien gane, van a quedar abiertas esas avenidas
que se abrieron para que se expresara la gente de la manera menos políticamente correcta que se puede imaginar. Entonces, ¿cómo se evitará que en ciertos estados donde el racismo, por ejemplo, está muy acentuado, no se va a agudizar? Y una preocupación que tienen razonablemente algunos inmigrantes legales en Estados Unidos. Bueno, se ha venido agudizando el racismo cuando la policía blanca golpea y mata a negros, Sí, ya con más frecuencia otra vez. Claro. Claro, y hace brotar esos grupos también o esas manifestaciones antirracistas que se han dado en Estados Unidos con cierta fuerza también. Como ciertos brotes del Ku Klux Klan. Y esto a que pesar ya de que hay un parecía- presidente negro hoy. Sí, sí, sí. Y sin embargo brota el racismo Sí, sí. negro, digamos, en contra de los negros. ¿Verdad? Y bueno, esa es la tragedia. Siendo un país el más importante del mundo, es el más importante. Eso que uno no Pero puede- de veras, es decir, es que ese fenómeno del racismo es universal, que lo disimulan de mil formas, pero es universal. Siempre hay expresiones espontáneas en que ponen de manifiesto que hay una actitud racista. Y eso yo creo que hay que esperar no sé cuántas generaciones para que se acabe, o que empiecen a mezclarse de tal forma que llegue un momento que todos vamos a ser grises, o más o menos, porque sí, qué difícil es eso. Alguien decía- Ahora, el otro día, que vos dijiste una cosa, pero está buenísima, un nieto, el nieto que vos conocés, que es un pícaro, dice, vea, pap, cuando usted habla ahí, usted se ve como leche a la par de ellos. Dice, no, blanco, blanco. Dice, tal. Pero es natural que así sea. Sí, y dice don Vladimir que eran negros. Usted lo blanquearon, pero usted era negro porque usted su familia vino de Europa. Y en Europa eran negros. Dice, así, tranquilamente, tiene razón. Y ay, qué carajo. Dice, alguien escribió por ahí, a propósito, Dice don Vladimir. creo usted que era fue Zizek, que en el Evangelio está claro que hay que amar al prójimo, pero al lejano, no. negro. Al próximo. Sí, claro. Sí, es claro que Está es una bueno, constante. está bueno eso. Esa es una tragedia de nuestra especie, porque incluso ahora, hace poquito. Perdón nada más, No, no, muy no, corto. sí, tranquilo. En ciertos sectores en los Estados Unidos, los que discriminan son los negros. Vos vas a Harlem y tenés que correr porque te matan. A mí me pasó una vez que tenía que ir a una recepción y tuve que pasar por Harlem y andaba buscando unos zapatos de smoking porque yo no tenía. Y entonces vi una zapatería y entré y un montón de negritos que no me atendían. Y yo les decía, necesito uno. Y de repente veo otros encaramándose en el carro y todo. Y yo, no, de aquí tengo que salir corriendo porque me matan. En Costa Rica fue igual. En el año 66, diciembre del 66, enero del 67, yo estaba ahí en Limón, en algunas actividades políticas. Y era un muchachillo. Y yo vi ahí racismo negro. Sí, Lo sentí por lo menos. Claro. Sí. En esa época, ya hoy no, por supuesto, pero tampoco hoy la población de Limón es mayoritariamente negra. No, pero Y hay menos problemas hoy, por supuesto, hay más sí. integración social Sí, aquí, sí. racial, pero en esos días, es que Limón era negro. sí, Sí. y uno podía sentir Lo que pasa es cierta que, manifestación racista. En todo A eso mí me hay que- puso mi papá en una escuela corriente y yo tenía complejo de color, porque era el único blanco. Así es. Es decir, claro, yo decía, me llegaba a la casa y embetunarme y ahí mi mamá se ponía furibunda. ¿Y cuál era el apodo en esa escuela para los blancos? No me acuerdo. a mí me tocó. Sí, debería haber un bullying, ¿verdad? Sí, un bullying, claro. Yo jugué en la primera división amateur de fútbol de Cuba y jugaba con un equipo que se llamaba Iberia
Football Club. Y resulta que por unas circunstancias que sería muy largo contar, todos los jugadores eran negros. Resulta que había solo dos que no se conceptuaban negros ahí en el contexto aquel. Un joven muy blanco, de apellido Fernández, y el otro que le siguiera yo. Entonces, resulta que yo era el segundo más claro en el equipo. En la gradería, no era que fuera mucha gente Morenito guapo. a ver los partidos. Los desgraciados de los otros, fanáticos de otro equipo gritaban ¡Liberia! Pero la otra característica es que todos tenían el apellido Valdés. Todos eran apellido Valdés. Entonces, cuando aparecía en periódico la alineación, era A Valdés, P Valdés, N Valdés, J Valdés, Ñ Valdés, F Durán, A Álvarez. Fernández. Y entonces, la tirada era cuando estábamos no entrenando, porque ya en los partidos se portaban bien, pero entrenando, en el entrenamiento decía, Tico, pasásela a Valdés. ¿Cuál? Valdés, todos eran Valdés. Todos provenían de una casa cuna, donde por razones, no me acuerdo de qué tipo, el fundador de la casa cuna había sido un benefactor de apellido Valdés. Entonces todos tenían apellido Valdés, porque llegaban innominados, Claro. recién nacidos, entonces todos se llamaban. Bueno, en Corea del Norte, después de la guerra del 50 al 53, todos los huérfanos que quedaron en esa guerra los adoptó Kim Il-sung, el fundador de la República Democrática de Corea del Norte. Entonces, miles de niños llevan el nombre Kim, ¿verdad? Por la misma razón. Porque en el caso de él, digamos, como política de Estado, no solo los adoptó, sino que les metió guarderías, escuelas, los formó, y es una generación que fue fiel a él, obviamente que sí. Pero todos eran Kim, Kim, para arriba todos. Sí, la casa cuna esa, que ahora ahí esa casa cuna estaba donde estaba el hospital Hermanos Almejeiras. Ese es un hotelazo. No, claro, ahora. Sí, claro. Entonces, perdón, el hospital Almejeiras, después de la casa cuna fue un hotel, y después lo hicieron hospital. Pero después la pensión donde yo estaba quedaba al frente. Y de ahí mi nexo. En el puro centro de La Habana. El entrenador del equipo era apellido Valdés. Eso lo pudo haber adoptado ahora el café ese colombiano, Juan Valdés. Juan Valdés, sí. Juan Valdés. Que ya está metido aquí en Costa Rica. Ya está metido. Ya ahí. Por cierto, sí vi eso, ¿verdad? Sí, yo ya vi, el otro día me encontré un local por ahí que decía Juan Valdés, me hizo gracia. Y ese personaje, tú sabes que existió. Sí, originalmente lo retrataban y tal, porque andaba con su ruana, que llaman ellos así, metida, y ¿cómo le llaman a esas carteras enormes? Tienen un nombre especial, donde tienen de todo. Y las chancletas esas. Y lo conocían, y todo el mundo, ahí va Juan. Y tomaba café, Juan Valdés. Pues, supongo, pero como él traía café de las fincas, recogía así. Entonces, al principio era una broma, pues no una broma, es decir, ahí viene don Juan Valdés, y encontraron que era una bonita marca para popularizarla. Pero empezó en Colombia. El Valdés de mis colegas era con S. No, este es con Z. Este es con Z. Sí. Le dieron clase colombiana. Sí. Pero eso que te contaba en las graderías, se notaba el bias racista
de los habaneros, ¿verdad? Porque íbamos a jugar contra el Centro, ¿cómo se Centro llama? Gallego. Sí, el Centro Gallego, alguno de esos equipos. Y entonces, me acuerdo que Pipa Porras, un gran jugador costarricense, Pipa Porras, claro, yo lo conocí. Sí, era entrenador de uno de los otros equipos. Y me acuerdo en una ocasión que nosotros no éramos el mejor de los equipos, no éramos la Liga ni el Saprissa, pero éramos, ahí andábamos. Nos toca jugar con ellos y por casualidad les pegamos una goleada. Entonces, a mí me daba tanta pena, Pipa, mi compatriota. Esas cosas cuentan, ¿verdad? A propósito del racismo, pero en los años 50 los primeros grupos de negros que empiezan a penetrar a la ciudad de San José se afincan a la par de la estación del Atlántico, ¿verdad? Claro. Nosotros, la calle de los Negritos, así se llama. Bueno, y la estación del Atlántico, en esos 100 metros, en esa cuadra, vivían ahí como en cuarterías, ¿verdad? Pero yo recuerdo que nosotros chiquitillos, ¿por qué pasó eso? Chiquitillos de niños, íbamos al Atlántico no en actos racistas, sino de curiosidad. Claro. A ver negritos ahí. Sí. Pero digo, ¿tú sabes por qué se limitó esa zona ahí? Porque la Norden, para evitar que se le fuera a la gente cuando venía a San José, les metió en la cabeza que había una prohibición, que no podían salir de ahí. Primero que era no me acuerdo de qué parte de la línea. Y que, que las leyes del 41, pero la ley migratoria del año 40. No, absoluto. La ley migratoria de 1941 de Rafael Ángel Calderón Guardia establece restricciones de tránsito a judíos, a negros, alemanes y 16 árabes, pero no con límites así de territoriales. No pasaban de Turrialba. Pasaban los que tenían que trabajar con el ferrocarril. Yo entendía que el río Costa Rica... El río Costa no sabía Rica, eso, fue interesante. Yo creí, porque Ulate acabó con todo eso. Bueno, ya después pero se acaba. Hay un antecedente. Ya después del 48 se afloja eso. Hay un antecedente muy curioso. Perdón, incluso porque en el 53 creo que es electo Curling. Sí, el diputado. Hay un antecedente muy curioso que en alguna parte está históricamente, digamos, escrito. Es Hubo un periodo en el cual la corona española, por supuesto, no por altruismo, declaró que todo esclavo procedente de las colonias holandesas, francesas e inglesas del Caribe que llegara a territorio de la corona contraía la libertad. Y entonces... Como una enfermedad, quiero decir. Eran promoviendo la fuga de esclavos para la mano de obra. Claro, exacto. Pero entonces... Perdón, a pesar de que los españoles establecieron esclavitud, cuando trajeron negros en 1650 a Costa Rica eran esclavos. Claro. Sí. Pero entonces se dieron algunos episodios, debe haberse dado en otras partes de la costa española, digamos. En Costa Rica llegaron algunos, pero hubo un caso concreto de un grupo de esclavos de origen probablemente de Curazao o por ahí, que era un número relativamente grande, y venían dirigidos por una mujer que hablaba español, una negra que hablaba español. Y entonces cuando llegaron a la costa nuestra, yo creo que a Matina, obviamente eso causó allá no un problema, sino una sensación, porque no esperaban que llegaran tantos de un solo tiro. Entonces un mensajero vino a Cartago a pedir instrucciones. Y las que recibieron fueron las siguientes: trasladarlos todos juntos a la Boca del Monte. A San José. Pero ahí. Sí, claro, Atibás. La Boca del Monte. No, en la Sabana. Aquí la Sabana. Aquí, el Atlántico. El Atlántico, donde está la estación del Atlántico. Donde está la aduana, por ahí en esa zona. Sí, ahí era, claro. ¿No era en la Sabana? No. De hecho hay San José de la Boca del Monte. No. Un restaurante. Ahí, sí tienes razón, Fernando. Hace poco, porque lo otro era San Juan del Murciélago. Lo otro era San Juan del Hace Murciélago. poco tiempo se abrió un restaurante. Sí, que se llamaba San José de la Boca del en Monte. la acera frente a la estación, que se llamaba así. Muy concurrido, era muy, era muy popular. Tenían buena música y buen ambiente. Sí. Era un ambiente
tolerable. Se llamaba José. La Boca del Monte. Sí, San José porque de la ese Boca era- del Monte. Sí. Así se llamaba, así. Y entonces, vea qué curioso, ese grupo, que era, si no recuerdo mal, el total eran 15. Llegaron kayakeando a Matina, se instalaron ahí. Entonces, la razón no está clara. El gobernador dio orden de que se les llevara ahí se establecieron. Entonces pasaron a ser libertos. Sí. Yo no lástima que no recuerdo el texto donde eso está descrito, pero está Debe haber bien. sido. Una Los que han de tratado las- eso fueron Rina Cáceres y Óscar Aguilar, que han tratado la esclavitud negra en Costa Tal vez Rica. fue Sí, Rina sí, Cáceres. sí, la Rina que- me parece que es un trabajo. O también, sí, ¿sabes sí. quién pudo haber sido? Oscar Aguilar tiene un trabajo muy Sobre muy los bueno. negros también, sí. la El esclavitud. señor, este historiador Jiménez que escribió Negros y Blancos, Y- todos No, eso lo hizo la escritora, más bien. No, pero ella lo hizo con un Ah, fue Iván. ¿cómo? Iván Molina, ¿no? No, Jiménez. Creo recordar que era un historiador de apellido Jiménez que colaboró con ella en ese ¿cómo se llama? Tatiana lo. Sí, con Tatiana. No ha vuelto a escribir, Tatiana. No me ¿verdad? acuerdo ahorita. Pues sí, hace poco ¿Qué? una novela que se Buena, llama El Puente. muy de buena. No sé qué. Pero es interesante eso, porque uno dice, bueno, ¿cuál? ¿No sería que el gobernador de Cartago estaba previendo que la estación del tren iba a estar ahí? No, porque esos negros se establecieron ahí en esa zona durante los 50s. Y tenían cierta restricción, porque a la par de esto estaban los Curling allá por el Cuerpo de Bomberos de San José, Sí, sí, que tenían una sodita ahí. sí, sí. Y no habían otros, bueno, aparte de un negro que era sastre muy bueno y otros por ahí, que habían por ahí cerca del Morazán. Pero después, en los 60s, esa población negra se traslada al sur de la Plaza Víquez y constituyen toda esa zona casi en un barrio negro. Al sur de la Plaza Sí, Víquez. claro, de la González ¿Al Víquez. sur? Toda la Plaza Víquez y todo el sur de la Plaza Víquez, lo que es Barrio La Cruz Sur, esa parte. Pero el barrio de la Cruz no era de negros. No, el sur de la Plaza Víquez, las cuadras que seguían para abajo, Sí. ahí fue donde empezaron a Como, localizarse. como yendo para Plaza Víquez al sur, ahí vas para, ¿cómo se llama? Para Desamparados. Pero No, es que la para carretera es San para Cayetano, más bien. San Cayetano, sí, esa zona. Bueno, San Cayetano. Ahí se fueron estableciendo. Y ya después de ahí ya se integraron más. Yo no me acuerdo de ver negros espacialmente. ahí, sinceramente. Pero bueno, si tú lo dices, así. No. Hay que aterrizar. Pero sí recuerdo que en el año 67-68 Constantino Urcullo hizo un escrito en un periódico, creo que La Nación, protestando porque no lo habían permitido entrar con un negro a un club social de Costa Rica. No, sí, ahí.